resucitar con Él, hasta con sufrir con Él, hasta ser coherederos con Él, hasta ser consepultados con Él. Hay una cosa en San Pablo bellísima, hermanos, un lenguaje que nosotros todavía no hemos explotado suficientemente. Pablo dice, nosotros vivimos con Él, morimos con Él, resucitamos con Él, sufrimos con Él, heredamos con Él, sepultados con Él. Y algunas versiones bíblicas lo utilizan de esta manera: con morir, con vivir, con resucitar, con sufrir, coherederos y ser consepultados con Él. Hermanos, esto a mí me encanta. ¿Hasta dónde va a llegar el seguimiento de Cristo? Hasta que tú mueras con Él. San Pablo lo dice así en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 8. Dice San Pablo de la siguiente manera: si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos de que también viviremos con Él. ¿Hasta dónde va a llegar nuestro seguimiento? Hasta vivir con Él. Vivir con Él. Vivir con Él. Usted sabe lo que es vivir con alguien. Claro, padre, si yo me aguanto a mi esposo todos los días. Y cuando usted comenzó a enamorarse de esta mujer o de este hombre, ay, usted cómo la veía de hermosa, de bella, y usted cómo lo veía de guapo, de bello. Y con el paso de los años, ella dejó de ser bella físicamente y se llenó de arrugas que parece una telita gastada, vieja. Y él también, ya no tiene pelo, y el poquito que tiene ya es blanco, y ya no corre como cuando estaban recién casados, que no corría donde usted, sino que volaba. Y ya no vuela, sino que tartamudea. Sí, hermanos, eso es vivir con Él. Vivir con Él. Morir con Él, que es morir con Cristo. Ser sepultados con Él. Y dice Pablo, es resucitar con Él, padecer con Él, gustar con Él, disfrutar con Él, amar con Él, vivir con Él, ser pobre con Él, ser rico con Él, es enfermarse con Él, es sanarse con Él, es ser sepultados con Él, es sufrir con Él. Es un proceso de toda la vida, hermanos, hasta que mueras con Él, hasta que seas sepultado con Él, hasta que sufras con Él. Hasta ahí llegará tu sufrimiento, tu seguimiento, perdón. Y en el último punto, en el quinto, hermanos, yo les voy a hablar a ustedes de tres personajes que siguieron a Jesús. El primer personaje se llama Judas. Levanta la mano el que aquí se llama Judas. Allá hay uno que se llama Judas. Dale, Señor, el descanso eterno. Judas Antonio, Judas María, eso no existe. María Judas, eso no existe. ¿Quién era Judas? Uno que siguió al Señor, uno de los 12, pero que se decepcionó de Él. Hasta lo traicionó con un beso. Hasta lo negó con un beso. ¿Quién era Judas? Uno que lo siguió, pero se decepcionó de Él. Porque Jesús no fue lo que Él pensaba que debería ser un maestro. ¿Quién era Judas? El que guardaba la bolsa del dinero. Tenía dinero, tenía poder, tenía fuerza en la comunidad, porque no se le da el dinero a cualquiera. Jesús confiaba en Judas. Era un hombre al cual se le confiaba el dinero. Y Judas lo traicionó. ¿Y por qué Judas traicionó a Jesús? Porque Jesús no fue
lo que él esperaba que fuera. Porque Jesús no fue lo que él creía que debía ser. Por eso Judas traicionó a Jesús. Yo a veces he pensado que de los discípulos, uno de los más sinceros fue Judas. Porque se decepcionó de Jesús, pero por un pecado de él. Y es que Judas no fue capaz de cambiar la imagen que tenía de Jesús. Como muchos de nosotros, que somos Judas, porque no queremos cambiar la imagen que tenemos de Jesús. Somos Judas porque estamos apegados a una imagen y queremos que esa imagen sea la única. Uno de los discípulos fue Judas, pero otro de los discípulos fue Pedro. Y me fascina la imagen y la historia de Pedro. El primero que lo siguió, el primero que dejó las redes, el primero que se fue con él, ese fue Pedro. Ese fue Pedro, el primero que dejó las redes. Y me fascina la historia de Pedro, porque Pedro es el que hacía preguntas que ninguno otro hacía. Pedro fue el que le dijo al discípulo amado en la cena: mira, pregúntale quién es el que lo va a traicionar. Judas fue el que le dijo a Jesús: Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a morir? Y el Señor se lo llevó a un lado y le dijo: Satanás. Yo no sé cómo Jesús le entregó las llaves de la iglesia a Pedro después de haberle dicho Satanás. Yo no le hubiera entregado la dirección de la iglesia a Pedro. Seguro que no. Pedro es el discípulo que se equivoca. Nosotros decimos en nuestro lenguaje coloquial y sencillo: Judas es el discípulo que mete las patas, que se equivoca, que comete errores, imprudente. Ese es Pedro, el imprudente. Pero Pedro es el discípulo que cuando cae, que cuando lo niega, es capaz después de dar la vida por él. Tan diferente de Judas. Judas lo traicionó, pero Judas fue y se ahorcó. En cambio Pedro lo traicionó, pero después estaba en Pentecostés predicando. Después estaba en Pentecostés anunciando la buena nueva. Ese es Pedro, el que mete las patas, pero las vuelve a sacar. Ese es Pedro, el que lo sigue en medio de la dificultad. Ese es Pedro, el predicador, el que tiene la llave de la iglesia. Pero hay otro discípulo que lo sigue. A mí me fascina. Cuando yo diga ese nombre, yo quiero que todos ustedes aplaudan. Y se llama María, la madre de Jesús. Aleluya. María, la madre de Jesús. ¿Saben lo que me fascina de María? Lo que me fascina de María es que se dejó sorprender. Cuando el ángel vino y le dijo: María, vas a tener un hijo, vas a quedar encinta. María no dijo el mismo: sí, sí, sí. Porque a nosotros nos han dicho que María fue la mujer que inmediatamente dijo que sí. Mentiras. Porque María no era una mujer tonta. ¿Cómo así que voy a quedar encinta del Espíritu Santo? Yo todavía nada de ñengue ñengue. ¿Sí? Todavía no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque María es inteligente. ¿Y saben qué le dijo María al ángel? Ay, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y luego dicen los evangelios que María y los hermanos de Jesús fueron a buscarlo porque pensaban que estaba loco. Fue María una discípula que le tocó pasar de madre a eso, a discípula. Fue María una mujer que le tocó en la cotidianidad, sin mucho alboroto, sin mucho destaque, sin mucha importancia. Le tocó seguir a Jesús, estar al pie de él. Y a mí me fascina María y la amo,